Pues bienvenidos a otro nuevo vídeo de Overlord. Recuerdo que estoy rehaciendo algunos vídeos de esta sección ya que cuando empecé era bastante inexperto en este tipo de contenido. Y de paso añado más curiosidades de los personajes, lo cual siempre es bueno. Un apunte especial sobre este vídeo es que algunos datos de Aura coincidirán un poco, serán parecidos a los de su hermano Mare, porque bueno, son gemelos. Como siempre os dejaré el anterior vídeo por aquí, la lista de reproducción en la descripción, por lo que ahora sí, vamos a empezar. Aura Bellafiore es la guardiana que controla el sexto piso de la gran tumba de Nazarick junto a su hermano Mare Bellafiore. Como ya dijimos en el vídeo de Mare, este piso se asemejaría a una jungla y fue creado por el ser supremo amante de la naturaleza Blue Planet. Este piso fue el mundo idealizado que él quería ver en la vida real, pues en el mundo en el año 1138 la contaminación hacía difícil poder ver algo parecido. Este piso tiene una altura de unos increíbles 200 metros y su cielo es obviamente falso, solamente es una reproducción de un ciclo diario de día y noche, por lo cual no puede producir fenómenos meteorológicos. Es por esto que a partir de que la gran tumba de Nazarick dejó de ser parte de un juego, Mare convoca lluvia de vez en cuando para que las plantas no se marchiten. Como áreas importantes tendríamos el anfiteatro, el cual obviamente está inspirado en el Coliseo romano. Como curiosidad se dice que Aura tiene más de 100 Dragon King, que son un tipo de monstruos humanoides de nivel 55. Algunos de ellos sirven en el Coliseo como luchadores y limpiadores, pero básicamente este lugar es donde encuentran su fin los que osen invadir la gran tumba de Nazarick. Dispone de además asientos VIP para que los espectadores disfruten del espectáculo. También tendremos el agujero verde, el pueblo desarrollado por Ainz, donde viven entre otras cosas hombres lagarto. Este pretende ser un asentamiento que dé cabida tanto a razas humanas como no humanas. Y por último tendríamos la residencia de Aura, el árbol gigante. Este árbol gigante tiene 20 metros de altura, está hueco por dentro y básicamente está dividido en 3 pisos. En el primer piso tendríamos la cocina, los baños, los aseos, en el segundo piso las habitaciones de Aura y Mare, y en el tercero se encuentran más habitaciones y el balcón. Aunque a pesar de todo esto, curiosamente Aura prefiere dormir afuera con sus mascotas. Sobre su personalidad, Aura es una chica alegre y muy directa, es claramente el polo opuesto de su hermano, el cual es tímido y cobarde, es también muy dominante con él, pero como suele pasar esto es gracias a su creadora, Buku Buku Chagama, que idealizaba así la relación entre hermanos. Es decir, el hermano pequeño debería respetar y obedecer a la hermana mayor. Lo cierto es que según Ainz, Aura se parece un poco a su creadora en ciertas acciones, y él cree que ha heredado parte de ella. Por si alguien todavía no lo sabía, Aura es una chica. Sin embargo, ella y su hermano Mare están vestidos de esta forma de nuevo gracias a su creadora, a la cual le gustaba el travestismo. Hablaremos sobre ella un poquito más tarde. Como apunte sobre esto, lo que viste debajo de su chaleco es verdadero cuero de escamas de dragón y sus zapatos están chapados en oro. Además de que le queda muy bien el traje, le queda de 10. Aura es una elfa oscura, como tal es una raza longeva, que al contrario que los elfos que habitan bosques suelen construir sus hogares en cuevas o bajo tierra. En general tampoco son una raza que se incline hacia el bien o hacia el mal, sino que suelen permanecer neutrales. Eso sí, se dice que son fuertes oponentes. Aura, como parte de esta raza, tiene actualmente 76 añazos. Son bastantes años, sin embargo para su raza todavía sería considerada como una niña conforme a su aspecto, y Ainz como tal la trata de esta forma. Aunque según Maruyama, el autor de Overlord, después de que hayan pasado unos 100 años más o menos, Aura ya habrá desarrollado, digamos, su cuerpo, porque los japoneses solo hablan de opais, y Saltier se volverá muy apática por esto. Sobre su vestimenta en el futuro, aunque sabremos lo que hará Mare, en principio Aura seguirá vistiendo con traje. Por favor que lo haga, le queda muy bien. Sobre sus intereses, lo cierto es que Aura es una domadora. Hablaremos sobre sus habilidades concretas más adelante, pero Aura está muy interesada en coleccionar todo tipo de bestias. Tanto es así que desea tener cualquier bestia desconocida del nuevo mundo para agregarla a su colección. Le encantan todas las bestias, sin embargo sorprendentemente le tiene cierta repulsión a los insectos en general y otras criaturas similares. Es bastante curioso viniendo de una domadora tan hábil. Como dato extra, a pesar de que Aura puede comunicarse con las bestias, solo lo puede hacer con las bestias que ella misma ha domesticado. Hablemos ahora sobre su lealtad hacia Nazarick y sobre todo hacia el propio Ainz. En general, como el resto de NPCs, Aura es totalmente leal a Ainz. Es más, tiene mucho respeto y admiración por él, ya que en principio creía que era una persona mucho más aterradora, pero se sorprendió cuando descubrió que era muy compasivo con sus subordinados. Sin embargo, Aura también es alguien que echa especialmente de menos a su creadora. Quizás es de los NPCs que más añora a su creador, por lo que si ésta le ordenara traicionar a Nazarick, muy posiblemente la obedecería.
Ahora sí, Buku Buku Chagama, miembro del gremio Insolgun, es obviamente una de las 41 seres supremos y creadora tanto de Mare como de Aura. Buku Buku Chagama en principio tuvo problemas para unirse a una party en el juego hasta que conoció a Touch Me y a Ainz, y se unió al clan Nine Solgon antes de que Ainz Solgon fuera fundado. Tenía una personalidad alegre y era muy dada a hacer bromas a sus amigos, sobre todo al propio Ainz. Es también la hermana mayor de Peroronchino, sí, el pervertido. Y la relación entre estos es curiosa, pues se peleaban muy a menudo. Esto ha influido tanto en la relación entre Mare y Aura como en la relación entre Aura y Saltiar. Una de las cosas más curiosas y destacables de Buku Buku es que en la vida real trabajaba como actriz de doblaje, que a menudo entre otras cosas interpretaba juegos Gem, YouTube por favor, quiero comer este mes Tai. Es por esto que durante su tiempo jugando hablaba en un tono alto como si estuviera interpretando un papel. Sin embargo, cuando se enfadaba cambiaba a su tono de voz normal, más profundo, y según los miembros del gremio se convertía en una persona muy aterradora. Por cierto, como actriz de voz se especializaba en lolis, aquí unos ejemplos. Esto molestaba en sobremanera a su hermano Peroronchino, ya que compraba juegos de la temática que vosotros estáis pensando, y en ocasiones se encontraba con la voz de su hermana, lo cual pues no es agradable. Por cierto, su nombre artístico era Kazeumi Kumi, pero sus seguidores la solían llamar Kaze-chan. Sobre sus habilidades, Buku Buku Chagama tenía un personaje enfocado en habilidades defensivas, era un tanque de primer nivel que aunque no tenía estadísticas altas, lo compensaba con habilidades de primera clase. Era realmente hábil como jugadora y desempeñaba el papel de comandante, hacía juicios rápidos y precisos en combate, y cuando todos los demás miembros del gremio estaban fuera, ella solía defender la base. Obviamente es una jugadora muy fuerte trabajando en equipo, y era muy interesante ya que manipulaba estadísticas raras como el odio o el karma de los enemigos. Es más, una de sus habilidades bajaba el karma del enemigo hasta el mínimo absoluto, menos 500, y como dato extra su personaje era inmune a unos cuantos efectos de estado negativos como el veneno o la parálisis. Era realmente una jugadora muy útil. Sobre sus relaciones, esta se llevaba especialmente bien con Yamaiko, a la cual llamaba Yama-chan como apodo, que por cierto es la creadora de Yuri Alpha, y también se llevaba bien con Ankoro, la creadora de tanto Eclair, el pingüino, como de Pestonia. Estas tres por cierto se llevaban bien, entre otras cosas porque eran las únicas 3 miembros femeninas del gremio. Como conclusión, en mi opinión, Buku Buku Chagama es una ser suprema muy interesante. Hablemos ahora sobre sus habilidades, pues Aura es uno de los guardianes de piso más débiles a nivel individual. Esto debería ser normal, ya que Aura, como hemos dicho antes, no es otra cosa que una domadora, se especializa en domar bestias de todo tipo y usarlas en combate. Gracias a esto, si bien no se destaca a nivel individual, es una experta en combate grupal y guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas, por cierto, es una estrategia militar en la que grupos pequeños de combatientes realizan ataques móviles y rápidos a sus enemigos para debilitarlos como una guerra de desgaste. A menudo se utilizan emboscadas, ataques rápidos, sabotajes. En general se evita confrontar directamente al enemigo, pues estos en general son más fuertes o más numerosos. Aura se especializa en este tipo de guerra y en general se desempeña más eficientemente junto a un equipo. Ella junto a sus bestias superan enormemente a cualquier otro guardián de piso en términos de batallas grupales. Además de que cuando trabaja con Mare hacen un equipo de combate perfecto. Aura actuará como primera línea y derrotarán a su enemigo eficientemente, como por ejemplo como pudimos ver en su pelea conjunta contra el elemental de fuego primigenio, un monstruo de nivel 87 que posee un poder de ataque y una resistencia increíbles. Aura también posee unas cuantas habilidades físicas increíbles, es capaz de correr a gran velocidad y realizar maniobras asombrosas en terrenos difíciles, tiene una capacidad auditiva enorme y es capaz de camuflarse a un nivel increíble, tanto que incluso Gamma falló al intentar encontrarla. También tiene habilidades pasivas de tanto buff, las cuales mejoran estadísticas o influyen efectos positivos en los aliados, como de buff que aplican desventajas de los enemigos. Estas habilidades actúan a través de su respiración y tiene un radio de varios metros, pudiendo ser ampliadas por el efecto de otras. También tiene una habilidad que le permite inducir terror en sus enemigos y es capaz de usarla en cualquier objetivo en un increíble radio de 2 kilómetros, incluso en zonas espesas como bosques. Hablemos de paso de algunas de las bestias que Aura tiene a su disposición. Entre sus numerosas bestias tendríamos un Fenrir llamado Fen. El Fenrir es una bestia legendaria parecida a un lobo negro gigante con ojos carmesí, que se especializa en combate cuerpo a cuerpo además de tener bastante potencia de fuego. En general son monstruos de nivel 78 obviamente muy poderosos. Posee también un dragón escarlata que por spoilers no diré cómo consigue,
pero su peculiaridad es que está bastante rellenito. Aún así sigue siendo uno de los seres vivos más poderosos del Nuevo Mundo. Este también tiene un gran interés por la lectura. También tiene un Izama, que es una bestia lagarto gigante de Yggdrasil. Es parecido a un camaleón gigante, pero con la peculiaridad de que tiene 6 patas. Es una bestia muy útil, ya que puede mezclarse con el entorno, y también posee habilidades de relámpago. Parece ser una bestia menos poderosa, pero curiosamente puede seguirle el ritmo en cuanto a velocidad al Fenrir de Aura, y además estos dos se llevan muy bien. Otra bestia curiosa es el Iris Tyrannus basileus, un monstruo parecido a un Tyrannosaurus rex, pero con aletas dorsales en la parte posterior. Esta bestia de nivel 71 posee entre otras habilidades un rugido que puede causar muerte instantánea por miedo. Oye, bastante chetado, no nos vamos a engañar. Vamos a resumir un poco las que quedan porque Aura tiene muchas mascotas. Posee también un sabueso de caza salvaje de nivel 77, un Kirin que es similar a un unicornio pero de la mitología china de nivel 76, un basilisco de nivel 74, una rana avariciosa de nivel 58 y una anfisbaena que es como una serpiente de 2 cabezas de nivel 76. Aura tiene un montón de bestias a su disposición, pero aún así, como hemos dicho antes, quiere coleccionar más. En particular quiere alguna bestia mágica voladora y quiere también tener un unicornio, que bueno, por pedir que no falte. Sobre su equipo principal Aura posee un látigo, el cual la pudimos ver utilizar en la pelea contra el elemental junto a Mare. Sin embargo, su arma principal no es esta, sino un arco. El arco de Aura es un arco largo con muchas decoraciones y obviamente lo utiliza con mucha maestría. Aura puede disparar numerosas flechas a una velocidad increíble, pudiendo dispararlas sin área, y al ser su arma principal obviamente es mortal junto a ella. Posee también el anillo de sustento que le otorga vitalidad, un reloj de pulsera que le entregó Ainz que le permite oír la voz de su creadora cada cierto tiempo. Este es uno de sus objetos más preciados, pues como echa de menos a su creadora, siente más afecto por el reloj que por sus propias mascotas. El collar que lleva colgado y que irradia luz le permite aumentar el rango y el sonido de su voz. También posee el anillo de Ainz o Algún que le permite teletransportarse por Nazarick. Y por último, el pendiente que lleva también le permite mantenerse específicamente en contacto con Mare. Como último objeto también posee la representación de la naturaleza y la sociedad. Este artículo de clase mundial dado por Ainz cuando este iba a luchar contra Saltear se asemeja a un pergamino rojo gigante que puede colgarse en la cintura. Es un objeto realmente poderoso e interesante, ya que permite al usuario aislar el espacio, es decir, puede tragarse todo el espacio del oponente pudiendo sellar al objetivo en un objeto cerrado. En concreto, el objeto intercambiaría el mundo real con un paisaje pintado. Este mundo al que el objetivo es transportado es realmente casi lo mismo que el mundo real, sin nada extraño dentro de él. Sin embargo, obviamente todo es ilusorio. Se puede elegir entre 100 mundos distintos y superponer este mundo elegido con la realidad causando efectos de área que simulen este mundo, pudiendo escoger por ejemplo una región donde casi todo es lava y poner el objetivo aquí. El objetivo gracias a esto recibirá realmente daño como si se estuviera hundiendo realmente en lava. Como resumen, se lleva al objetivo a un mundo pintado y se le infligen daños como si estuviera en ese mundo. Entre los 100 mundos a elegir hay de todo: tierras repletas de lava, paisajes boreales con daño de hielo, llanuras llenas de tronos en los que llueven rayos. Sin embargo, este objeto mundial no es definitivo. Al contrario que otros objetos mundiales, este tiene vías de escape. Si el usuario que está dentro del objeto mundial consigue escapar por una de las rutas, el objeto mundial pasaría a pertenecerle. Estas rutas de escape obviamente no son para nada sencillas, pero es así como el objeto mundial llegó a pertenecerle al gremio Ainz o Algún. El anterior gremio que poseía este objeto atrapó a Ainz, pero este pudo escapar y conseguir que el objeto le perteneciera, todo un logro. Hablemos ahora sobre sus relaciones. Ya hemos hablado sobre su relación con Ainz, su creadora y Mare, por lo que pasaremos a comentar su relación con otros NPCs. Como he comentado más de una vez, Aura no parece llevarse especialmente bien con Saltear, ya que a menudo tienen peleas, pero en realidad son bastante cercanas, casi como si fueran hermanas. Esto es debido a que, como he dicho antes, el creador de Saltear fue Peroronchino, el hermano de su creadora, por lo que estos dos han heredado la relación que tenían en parte los hermanos. Es más, después de la traición de Saltear, Aura intentó consolarla. También tiene una muy buena relación con Albedo, hasta el punto de que ella misma dice que después de Mare y sus bestias, ella es la más cercana a ella. Es normal, ya que Saltear, Albedo y Aura pasan bastante tiempo juntas, y esta en una ocasión le ofreció ropa ya que esta no tenía mucha. Se lleva bien con Demiurge, Cocytus, Victin. A este último no lo conocía antes de ser transportados al Nuevo Mundo. Tiene una muy buena relación con Yuri Alpha y hasta se llaman con apodos ya que sus creadoras eran muy amigas. Obviamente pasaría lo mismo tanto con Pestonia como con Eclair por el mismo motivo.
no se lleva del todo bien con Painkil, parece que le desagrada, y obviamente debido a su pánico por los bichos no quiere acercarse ni con un palo a Gehukou. Por último, la novela web de Overlord, que de nuevo no es canon, ahora tiene otro apellido llamándose Aura di Fiora. Esto es porque, entre otras cosas, en la novela web su hermano Mare no existe. Y eso va a ser todo por este vídeo, espero que hayáis descubierto algo nuevo, o por lo menos que os hayáis entretenido un ratito. Seguiré haciendo vídeos de Overlord en el futuro, por lo que si te ha gustado el vídeo dale un buen like, suscríbete, sígueme en Twitter, en Facebook, en Twitch, y activa la puta campanita, preferiblemente la opción de todas para mucho más. ¡Adiós!